Regresamos con Noticias 24. Un grupo de diputados de la oposición solicitó a la Comisión de Ética de la Cámara que investigue el patrimonio de Eduardo Durán, el hijo del cuestionado líder evangélico. Queremos hablar sobre este tema. Vimos ayer este reportaje de Informe Especial donde abordaba esta información. Nos acompaña el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Me gustaría primero conocer si es que ha podido hablar con el diputado Durán. Sí, claro. Para conocer cuál es su versión de los hechos de lo que vimos ayer en este reportaje de Informe Especial. Aclarando que la versión la tiene que dar él después en la Comisión de Ética. Es que no ha sido posible entrevistarlo. Solo para el contexto nomás. Efectivamente hablé con él y él tiene una versión. Su abogado tributarista le dice que las mesadas esas que le daba a su papá no constituyen renta y que no son, por lo tanto, sujetas de ingreso declarable en la declaración de interés de patrimonio. La verdad que yo prefiero que la gente se pase declarando de más a que se quede corta, como primera cosa. El diputado va a poner todos estos antecedentes con los informes jurídicos y lo que respalda esa posición en la Comisión de Ética. Esta información sale de una declaración que hace el propio padre, el propio obispo, o sea, no es algo que se... Sí. Él mismo reconoció que mensualmente le entregaba este monto. Y eso es lo que le puedo contar respecto al diputado Durán. ¿Va a transparentar él la información de sus ingresos, de lo que recibe en general? El cuestionamiento es este ingreso que le estaba dando el papá. Eso es, y todos tenemos la obligación, los parlamentarios, y la responsabilidad de hacer una declaración de interés y patrimonio que refleje realmente cuáles son nuestros ingresos, cuál es nuestro patrimonio, cuáles son nuestros conflictos de interés. Nosotros declaramos los ingresos de la cónyuge, metemos en lío a toda la familia, a los suegros, a los hermanos, a los cuñados, todos están... Hay una serie de inhabilidades. Diputado, es. le pregunto... Y es lo que corresponde. Sí. ¿Usted... Hay un detallito, sí. Lamentablemente, yo adherí a un proyecto de ley que presentó un joven diputado de la Democracia Cristiana, el diputado Soto, y voy a darle mucho énfasis a eso de nuevo. Vamos a pedirle al gobierno que lo separe y le ponga urgencia. El Congreso no está sometido a la fiscalización del Consejo para la Transparencia. Estamos fuera de esa fiscalización. Y a mí me parece que eso no puede ser. Todas las instituciones todas las del Estado deberían estar bajo la posibilidad de ser supervigilados, revisados con el criterio que tiene la ley de transparencia, pero agregando el Consejo de la Transparencia como un ente también que supervigile esto. Este proyecto de ley ingresó ya y yo creo que es bien positivo si le damos una urgencia para que esto se concrete. O sea, por ejemplo, si en el caso de comprobarse que su declaración de patrimonio, de bienes, no haya sido hecha de manera correcta, él no arriesga ninguna sanción, el diputado Durán. No, al margen de eso, nosotros sí tenemos un código de ética y hay una sanción. Además, hay un plazo para actualizarla. Son sanciones que tienen que ver con la dieta, las más altas. El tema es... Lo que leía y lo que señalaban ustedes, que se había planteado por los parlamentarios, que se revise todo el patrimonio del diputado. Bueno, eso es lo que debe estar en la declaración. Porque hay departamentos, de acuerdo a la investigación de Informe Especial, que el mismo obispo Durán le compró a su hijo. Muchos de esos elementos no aparecen en su declaración. Es bastante más complejo, bastante más allá que esos 4 millones mensuales. Había, según el diario La Segunda, un departamento, un inmueble, no sé si departamento o casa, que aparecía con un avalúo muy inferior al que tenía, pero el propio periodista de La Segunda decía que por la dirección que él pone era muy fácil en el Servicio de Impuestos Internos llegar al avalúo y a los demás datos. Entonces no es que haya un ocultamiento, sino que había una mala información. Yo lo que le pido al diputado Durán y a todos los parlamentarios es que tenemos que ser muy estrictos en esto y no hay espacio para dudas. Es preferible pasarse. Ahora es preferible pasarse y declarar de más. Esto también está siendo investigado por el Ministerio Público, así que... ¿Ustedes como partido van a tomar alguna medida? Me imagino que lo van a citar o van a hacer algún tipo de sumario, no sé qué tipo de investigación interna van a hacer. El presidente de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, que es el diputado Bernardo Berger de Renovación Nacional, fue el que propuso pedirle este informe. Después, además, los parlamentarios del Frente Amplio pidieron citarlo a la Comisión de Ética. Pero nosotros hemos tomado la iniciativa de que se le pida un informe detallado. Pero como partido de Renovación Nacional, yo le digo. Es que lo que se haga en la instancia en la Cámara, que va a obligar a contestar todo esto, es suficiente para nosotros, al menos hasta ahora. No aparece... Como presidente de Renovación Nacional, lo pregunto, en la denuncia más amplia que se puede ver en este reportaje o en otras informaciones que han surgido en el pasado, respecto a que eventualmente se pueda estar financiando con dinero que proviene del diezmo, ¿dónde está el límite entre lo que puede ser el lucro o el dinero que entregan los fieles o los seguidores de un determinado credo
para que mejore la iglesia, para que tenga un aporte que vaya en ese sentido y no hacia el bolsillo o la calidad de vida o los lujos que se pueda dar los líderes de esa. Ahora, no tiene que ver con renovación ni la cosa parlamentaria. Por eso le pregunto más una opinión amplio personal. y por el hecho de lo que parece. El obispo no tiene nada que ver con renovación, no es militante, no tiene que ver con nuestro partido. Por ahí se ha cuestionado que Renovación Nacional haya hecho participar a grupos evangélicos y que hay una bancada evangélica. La verdad es que son varios los parlamentarios evangélicos de oposición y de gobierno. Y hay evangélicos que se sienten cómodos en Renovación y enhorabuena y son candidatos y hay por nosotros. 4.000 iglesias distintas dentro Así del es. país, o sea, no... En el caso, como regla general, el diezmo y el 1% que pagamos los distintos, creo, yo soy católico, va a financiar los gastos de la iglesia y también la vida del sacerdote o del pastor o obispo. Lo explicaban ayer en el supone reportaje, que para tiene que que tenga una ser, vida digna y pueda dedicarse, austera. por lo tanto, Tiene que ser a austera, evidentemente. a cumplir ese rol. Tiene que ser austera porque además uno tiene que tomar conciencia de que mucha de la gente que aportan dinero son gente de escasos recursos que lo hace con un gran esfuerzo. Y por lo tanto es evidente que ahí, al margen de la situación penal, es natural que haya un reproche social importante. Y también uno puede, no me diputado... cabe duda que es razonable. Sí, de acuerdo a los montos que recibía el diputado Durán, uno puede decir para atrás, quizás también puede haber financiamiento de su campaña política, quizás uno puede llegar quizás a qué punto, quizás en este caso puede ser que no, en otros casos puede ser que sí. El tema también que venga el diezmo, dineros que no son prácticamente fiscalizados por nadie, incluso ayer el mismo reportaje Impuestos Internos también levantaba las manos, la Fiscalía levantaba las manos, como que es un lugar prácticamente como una suerte de hoyo negro este tema del diezmo y que uno puede derechamente, si el candidato o el diputado Durán recibió 4 millones al mes, perfectamente su campaña política pudo haber sido financiada en parte. La declaración de gasto electoral de él está aprobada, pero no obstante eso, el Ministerio Público va a investigar todo esto. Eso está en un sujeto de una investigación en este minuto en la Fiscalía y pese al otro tema que entiendo vamos a conversar, que es la crisis en el Ministerio Público, uno tiene que confiar en que el Ministerio Público va a hacer su trabajo y con la altura que corresponde y esto va a ser revisado al detalle. Y si hay algún ilícito de cualquiera de los que aparezca investigado, obviamente hay que perseguirlo. Hasta ahora lo que hay es esta mesada y el que no se haya declarado con el monto que correspondía el año pasado un inmueble, eso respecto del diputado. Nosotros como partido político somos bien estrictos en esto. Por ahora no hay querella, no hay denuncia, no hay nada en contra del diputado. En el caso de Renovación apenas alguien se ha formalizado, la formalización es solamente a decirle a una persona lo voy a investigar y por estos hechos. Eso no es presunción de culpabilidad, pero no obstante eso, Renovación Nacional apenas alguien es formalizado, le suspende la militancia de inmediato. Eso es una medida que hemos decidido hace mucho rato atrás y por lo tanto ahora no está dado ese supuesto y espero que el diputado explique lo que tiene que explicar en la Cámara. Es su obligación y el partido se lo ha pedido también con mucho énfasis. Sí, desde esa perspectiva y viendo también el tema de una manera más macro, ¿se debiesen hacer modificaciones respecto, por ejemplo, a las exenciones tributarias que tienen las entidades religiosas, no pago de contribuciones, a raíz de lo que estamos viendo, considerando que el patrimonio que pueden llegar a reunir a aquellos que están a cargo de la representación de este tipo de iglesias puede ser bastante elevado? ¿Se justifica una exención tributaria de ese estilo? Yo entiendo que los evangélicos no tienen exención tributaria, tienen un tratamiento tributario especial que es de personas jurídicas de derecho público y es algo que está en este minuto en discusión en el Servicio de Impuestos Internos. Lo difícil en este caso es determinar el ingreso, porque son ingresos que son en cantidades probablemente pequeñas, pero de parte de miles de personas. Obviamente que hay que afinar la forma en que se está determinando este ingreso. Esta es una situación que entiendo por lo que he conversado con dirigentes del mundo evangélico, que tampoco es la normal, no es la habitual esa cantidad de ingresos. Entonces, claro, deberíamos avanzar en este caso, el Servicio de Impuestos Internos, a mejorar la forma de fiscalizar. Lo que no sería saludable es que paguen justo por pecador y que terminen transformándose en una empresa, una sociedad de responsabilidad limitada, con un tratamiento similar a ese, en circunstancias que el sentido que tiene este aporte, que es una donación que hace la persona, está bien definido. Yo claramente hay que ser más transparente y claramente hay que mejorar la fiscalización. Esto es un hecho que evidencia aquello, no me cabe duda de eso. La Iglesia Católica sí tiene exención, y esto tiene que ver con otra cosa. Tengo una duda ahí, porque entiendo que es con las entidades religiosas, lo que tiene que ver con la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica tienen tratamientos distintos. Después del concordato del año 25, cuando se separa la Iglesia del Estado en Chile, Estado laico. Se establecen una serie de acuerdos con el Vaticano y entre otras cosas está
cierto tratamiento especial que hasta el día de hoy ya no tienen aportes públicos como sí había hasta antes del concordato, antes de la Constitución del 25, pero tienen tratamiento especial y tiene un tributario muy, muy particular. Ahora, hasta el minuto en la Iglesia Católica el problema va por otro lado, que es gravísimo también, que es extraordinariamente grave, que son los abusos, ¿cierto? Pero no sé de problemas de mal uso de plata, al revés, la Iglesia se queja de falta de recursos, pero eso también... Diputado, lo quiero llevar a otro tema, justamente a esta pugna que hay dentro de la Fiscalía Regional de Rancagua. El día antes de ayer, para ser más exacto, se van a conocer estos WhatsApp entre el entonces jefe de campaña Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, con el alcalde de Rancagua pidiendo la ayuda, una suerte de apoyo con un Twitter en redes sociales de apoyo al fiscal Emiliano Arias. En ese momento estaba siendo investigado por el tema de los incendios. Y hoy día se van a conocer justamente otros elementos que tienen que ver con el mismo Emiliano Arias, de acuerdo a datos que entregó Sergio Moya, quien lo acusa, de que a él le habrían ofrecido la Subsecretaría de Prevención del Delito en marzo del año 2018. Uno, obviamente, une las dos cosas. En el fondo, protege a Arias un año antes y un año después que le están ofreciendo esta pega. ¿Cómo le ve usted? O sea, lo primero, el Ministerio Público tiene un problema grave hace mucho tiempo, que es esto de las filtraciones en carpetas que se supone son reservadas. Y el problema de las filtraciones no es tanto que se sepa. A veces es malo que se sepa información que aún no está digerida, que no se sabe si es delito o no, y en el contexto de una investigación penal aparece como que alguien al tiro es culpable. Pero al margen de eso, muchas de estas filtraciones son hechas con bisturí, se saca, se corta, se pega, y finalmente al juntar esto en un contexto distinto, produce la impresión. Por eso yo le digo que uno une estos dos cabos, en el fondo, claro. Protejamos a Arias, y acá a Arias le ofrecemos la Subsecretaría de Prevención del Delito, y uno dice, a ver, aquí hay alguien que está empujando a Arias. Yo quiero dejar constancia que me parece que es grave esto. El fiscal Auto ha hecho lo posible por evitarlo, ha amenazado incluso fiscales con sanciones por seguir con esta conducta, pero sigue siendo, parece, una cuestión habitual. Lo de las filtraciones. Sí, en 2 segundos también creo que el Ministerio Público tiene que ser fiscalizado por alguien, no se pueden autoinvestigar. Y no solamente en estos casos, yo pongo el caso de cuando los fiscales fueron sorprendidos adulterando las cifras de sus metas internas que finalmente afectaba su remuneración. Se autoinvestigan. Yo creo que no es correcto y no le hace bien al Ministerio Público. En lo personal, debería ser el ente que lo yo pueda, creo que debería ser la Corte Suprema. Plantean lo de la acusación constitucional, pero dicen que esto termina subordinando. Yo prefiero la Corte Suprema. Pero no, por ejemplo, el diputado Marcelo Díaz que proponía, Pati, ¿te acuerdas hace un par de días este consejo de magistratura, una suerte como de consejo de sabios que al final fiscalizara? Porque uno dice, dentro del mismo aparato judicial, sea el Ministerio Público separado con la Corte Suprema, en el fondo también todos se conocen. A todos le vas a encontrar un pero y hay que buscar a alguien que lo fiscalice. Que tenga menos pero. Y yo te quiero agregar otro dato. O sea, me han pedido audiencia varias veces, no ahora como diputado, pero antes como dirigente político, las federaciones de funcionarios del Ministerio Público. Y yo te quiero decir que los funcionarios del Ministerio Público están en tierra de nadie. Yo creo que la mayoría de los fiscales hacen un buen trabajo y son cuidadosos en el trato con sus trabajadores. Pero muchas veces se han cometido atropellos a los derechos laborales y la Dirección del Trabajo no interviene porque dice que no tiene autoridad respecto de esta área y la Contraloría tampoco. Entonces, ese es otro aspecto que también hay que abordar, que tenga una fiscalización. Yo creo que debería ser la Contraloría, que es la que fiscaliza a los entes públicos. Y, por lo tanto, darle también garantía a los trabajadores del Ministerio Público de que alguien va a velar por el cumplimiento de sus derechos. O sea, el Ministerio Público es una muy buena idea, que ha funcionado bien, que creo que le ha hecho muy bien a Chile, pero que ya ha pasado los 10 años, llevamos 12, 13, 18 años ya. Del 2000. Sí, 18 años de que se hace la aquí la región metropolitana, por lo menos. Claro. Yo creo que ya es momento de buscar también estos ajustes que tienen que ver con esto otro. No es quitarle autonomía, tiene que seguir siendo autónomo. No es un poder del Estado, es un órgano autónomo. Ahora, para no... yo sé que estas entrevistas son cortas, el tema de Rancagua, que el ministro, entonces abogado de la plaza, no tenía ningún cargo, le haya dicho al alcalde, oye, hay que apoyar un poco a Arias, es algo que pensábamos muchos. Y esto no es contra el fiscal Abbott. También el señor fiscal Moya dice en su declaración que él vislumbró un intento de sacar a Abbott ahora, hace poco. Y yo le quiero recordar al fiscal Moya, no lo conozco, pero tengo el máximo respeto por él, que nosotros, Chile Vamos, acabamos de apoyar al fiscal Abbott públicamente
cuando fue acusado por parlamentarios del Frente Amplio, porque creemos que está haciendo su trabajo, que no corresponde tampoco tratarlo como si fuera un ente político más y que el fiscal Abbott, por lo tanto, entendemos, debe terminar tranquilamente su periodo. Y por lo tanto, este supuesto que hace el fiscal Moya se contradice con los hechos. Ahora, ¿por qué creíamos mucho que habíamos que apoyar a Eso le quería Arias? preguntar. Porque se habían producido los mega incendios. Arias estaba investigando y se ha ido comprobando que tenía razón a empresas eléctricas enormes. Estas empresas embistieron contra Arias y fueron a reclamar al Ministerio Público, donde el jefe... Se reclamaban las empresas que Arias era, derechamente se había deslenguado mucho, estaba hablando mucho sobre el tema. Así es. Entonces, que Arias estaba ya prejuzgando, que Arias había construido ya una hipótesis que quería demostrar que era que el no hacer la mantención Que era había CGE, provocado la incendio. empresa responsable de la Entonces, transmisión. A varios nos pareció razonable que el fiscal siguiera a cargo de la investigación. O sea, haberlo sacado habría dejado la sensación en mucha gente de que se estaba protegiendo una empresa gigante que había probablemente sido responsable de incendios enormes, los más grandes de la historia de Chile. Yo creo que la solución de sacar al fiscal regional habría sido un error, habría sido peor, y por lo tanto, al margen del color político, desde el punto de vista de cómo se ven las cosas, habíamos mucho que estábamos de acuerdo en que lo razonable era que siguiera Arias, sin conocerlo. Yo nunca he hablado con el fiscal Arias, no lo conozco, no he intercambiado palabra con él jamás. Luego, lo que dice el fiscal Moya, le ofrecieron la subsecretaría de Prevención del Delito. No dudo de que eso dijo el fiscal Arias, lo señalaba yo en la mañana. No es duda respecto al fiscal Moya. Que el fiscal Moya haya dicho eso. No, que el fiscal Arias lo haya dicho. Contado esa historia, de hecho, se Eso supone sí que fue lo en un matiza contexto. un poco Arias hoy día en la mañana. Se supone que fue en un contexto de un asado, que fue algo así. Yo no discuto que pueden habérselo dicho. Tampoco discuto que alguien creativo haya llamado al fiscal Arias y le haya dicho. Lo que sí les puedo asegurar es que, por lo menos el presidente de la República, nunca tuvo al fiscal Arias como dentro de las alternativas para subsecretario de Prevención del Delito, porque conocí las planillas que el presidente manejaba con sus lápices de colores, en donde estaban cada ministerio y subsecretaría, me correspondió personalmente. El tema de seguridad siempre lo ha seguido bien de cerca. Además de eso, como presidente de partido en ese momento, como secretario general o expresidente, en la transición, Cristian Monker era ya designado ministro de Vivienda, por entonces tuvo que salir de este proceso. No nos convenía que negociara con su jefe, ¿no es cierto? Entonces paso a negociar yo, a conversar con el presidente, que le eran los cargos, y cada subsecretaría el presidente tenía anotados los posibles nombres, los currículum anotados, impresos a un costado. ¿Y a usted le consta que ahí no aparecía 100% el nombre seguro, porque además, más de alguna vez se conversó respecto de los errores que habíamos cometido antes. Y uno de los errores había sido llevar un fiscal inmediatamente desde la fiscalía al gobierno. Yo les recuerdo que no fue muy favorable el episodio, más allá del que el fiscal, no tengo reproche contra él, pero el episodio no fue bueno para el gobierno. Entonces, tampoco era lógico. ¿A qué atribuir todo esto que está planteando el fiscal Moya? Yo no discuto que alguien puede haber llamado al fiscal Arias. No fue el presidente. Estoy hablando del contexto más amplio, de este tipo de detalles, de que se difunden estos WhatsApp. ¿Cómo calificarlo? O sea, cuando empezamos ya en ese nivel de cosas chicas, claro, si uno la junta, y probablemente el fiscal Moya quiera robustecer su acusación, y es legítimo, si él tiene ese dato, es legítimo que lo haga. Yo no reprocho al fiscal Moya haber dicho, yo escuché a este señor decir que le ofrecieron el cargo. ¿Ya? Y ha sido prudente el fiscal Moya, porque tampoco ha dicho, el gobierno se lo ofreció. Solamente repite lo que había dicho el fiscal Arias. Y yo no desconozco que alguien pueda haber llamado al fiscal Arias, pero le puedo asegurar que el presidente de la República no lo tuvo jamás en la lista, en ningún cargo de gobierno, y por lo tanto, quien llamó, quien conversó, quien le ofreció, quien se fue a juntar con el fiscal Arias, puede haber tenido una tremenda valoración por él, que también es legítima, pero eso no pasó por el gobierno. Entonces el gobierno nunca tuvo la intención y no hay, por lo tanto, esta cosa final, solo para cerrar, de que había una suerte de canje entre el apoyo en un minuto en una causa después te devuelvo la mano y te nombro subsecretario. Diputado, la actual gira presidencial a China, el presidente de la República, Sebastián Piñera, ha dejado bastante comedillo político, podríamos decir, sobre todo las declaraciones hoy día del presidente de la República, que señaló cada uno tiene el sistema político que quiere, apuntando justamente al régimen chino, que presidente chileno que va para allá le hacen la misma crítica. En el fondo, nuestro principal socio comercial, pero en el fondo con graves acusaciones por el tema de derechos humanos. Pero la declaración del presidente, cada uno tiene el sistema político que quiere. Y uno piensa obviamente en Venezuela, uno piensa en Cuba, uno piensa en países que el gobierno ha sido muy crítico. ¿Cómo ve usted esta frase del presidente? Yo no la comparto. No la comparto. No la comparto. Estoy invitado a China el próximo mes, después de varias invitaciones. Estamos aceptando institucionalmente como partido una invitación.
en la semana distrital para mostrarnos el punto de vista del gobierno y del Partido Comunista Chino lo que pasa en ese país. Pero no me cabe duda que desde el punto de vista mío, occidental probablemente, lo deseable es una democracia. Y hay democracias en países orientales cerca de China que funcionan perfecto, Japón, para no nombrar otras y no ofender la sensibilidad china, y funcionan bien. Y la verdad es que yo creo que no es que cada país se dé el gobierno que quiera. Esa frase la comparto como cuestión general. El punto es que hay que verificar si el país está en condiciones y la gente, la ciudadanía, de darse ese gobierno. ¿Es el ciudadano chino el que quiere ese gobierno? ¿Hay democracia? ¿Pueden elegir? ¿Pueden tener alternativas? Entiendo que no. Y por lo tanto, la frase que en general me parece razonable, yo me puedo dar una monarquía parlamentaria, puedo tener un sistema semipresidencial como en Francia, puedo tener un sistema presidencialista como en Chile. Esas son las distintas posibilidades y quizás algunas otras más que puede tener el pueblo a la hora de decidir qué tipo de sistema tiene. Pero lo que pasa en China no me parece compatible con que el pueblo decida. Desde esa perspectiva, ¿de qué manera debiese Chile relacionarse con China? Porque es el principal socio comercial, pero existen estos reparos en cuanto a cómo funciona políticamente. De la misma manera que nos relacionamos con Cuba, que me parece a mí que es una dictadura y en donde yo desearía que haya democracia. Y hago la salvedad del caso venezolano porque en Venezuela en este minuto se están asesinando personas en las calles, porque en este minuto hay una hambruna gigantesca, que es lo que yo se lo podría homologar al caso coreano, de Corea del Norte, donde hay una hambruna enorme. Entonces, yo, como les gustaba decir a los profesores de la universidad, hay que distinguir. Y yo distinguiría lo de Cuba de lo de Venezuela. Yo no quiero normalizar lo que pasa en Venezuela, en Cuba. Me parece que es muy triste que en Latinoamérica se haya acostumbrado que hay una dictadura de 60 años. Lo mismo pasa con China. Y, por supuesto, en esta lógica de condenar toda violación de los derechos humanos allá donde se produzca, antes, hoy o mañana, tenemos que actuar parejo. Ahora, la emergencia de Venezuela tiene que ver con, más allá de que no haya una democracia, con lo que se está viviendo en Venezuela hoy, donde están muriendo centenares de personas, donde está el país sufriendo una hambruna gigantesca, donde hay un Estado que está vinculado con el narcotráfico, un ejecutivo que está vinculado con el narcotráfico y un largo etcétera, y por eso es más prioritario. Si acaso lo que termina pasando con los distintos gobiernos de Chile, con China, es que finalmente pareciera que no hay una crítica hacia lo que pasa con el tipo de gobierno que tiene China o las denuncias de violaciones a los derechos humanos directamente. Yo creo que tenemos que tener el mismo criterio, sea en China, en Malasia, en Singapur, en todos aquellos lugares donde hoy día hay discusión respecto al sistema, lo que no significa que no tengamos relaciones comerciales con China y no compartamos con China y yo teniendo admiración por lo que pasa en Taiwán, yo entiendo que hay una sola China y que no estaría de acuerdo con la independencia de Taiwán y un largo etcétera en la relación con China. Pero creo que uno tiene que tratar de que, quizás una visión muy occidental, pero tenemos que tratar de que a nivel internacional prime la democracia y el respeto a los derechos humanos. Se nos va el tiempo. La última pregunta que le quería hacer. Un gobierno que ha defendido mucho el tema de la meritocracia. La meritocracia en distintos ámbitos de la economía, de la educación. ¿Qué le parece que en la comitiva del presidente de la República estén presentes 2 hijos de él? Yo soy de los que hincha harto por la meritocracia. Y que mi partido es el más diverso socialmente también. Yo soy del liceo y escuelita con números ahí en la cisterna y en el bosque. Por lo mismo le pregunto. Por lo tanto me preocupa. Ahora, siempre han viajado con la familia, yo no sé si siempre se han pagado cada uno, yo entiendo que sí, debería ser lo razonable. En el fondo que se lo pague, ¿no? Para uno secundario. ¿Quién puede tener acceso a esa red de contactos? Para allá voy, no se preocupe, no me voy a hacer el de eso. Está pagado con fondos personales de ellos, de la familia. Que vaya la primera dama es lo lógico, obvio. Que además ella cumple un rol extraordinario. Los hijos, a mí en lo personal, si se pagan ellos y están en el contexto de la visita, no me hace ruido, pero sí reconozco que es muy legítimo que se cuestione eso. Me parece extraordinariamente legítimo cuando alguien de la oposición levanta la mano y dice, señores, no estoy de acuerdo, me parece mal que vayan los hijos, no soy de aquellos que dicen, no, esto es una majadería, esto es... No, perdón. Es muy legítimo que esto se cuestione porque es una cuestión que está... Se ve feo. No, yo no la veo feo, a lo personal le digo que no, honestamente. No porque... no es que le hayan ocupado el espacio a otro, no es que estén gastando plata fiscales, ellos están pagando la ida. Aclarar una cosa también, que en la mañana me la preguntaron sus colegas.
ellos administran las platas del presidente. No, no es así. El presidente tiene un fideicomiso ciego Sí. para todos sus patrimonios, incluyendo el que está en el extranjero, que no está en la ley. El presidente fue mucho más allá de la ley y hay un fideicomiso sobre sus bienes en el extranjero. Ahora, a mí en lo personal no me hace mayor ruido porque eso se ha usado siempre. Han ido los hijos, la familia. Yo espero que siempre pagado con fondos privados, personales. No lo sé. Pero claramente es un tema que tenemos que darle una vuelta de tuerca. Y quienes han hecho la crítica, cuando se hace la crítica con altura y se plantea, como yo le he escuchado a parlamentarios de la oposición, que es una crítica bien razonable, es bien legítimo esta discusión y yo entiendo, no compartiéndolo, que alguien pueda decir esto no corresponde. Claro, pero a su juicio no debiesen participar en reuniones de este estilo, en estas visitas, en estos viajes, considerando que tienen acceso a reuniones que no tiene todo el mundo o quien tiene a lo mejor un proyecto que también quiere promocionarlo en Chile. Ahí, Patricia, no sé en qué reuniones están participando, lo digo honestamente. Claro, o por lo menos No sé dentro si de están las actividades participando, que hay. además de las reuniones bilaterales, que son las más sensibles, porque esas reuniones grandes, que son una lata donde hay 100 personas, el presidente a mí me invitó, Claro, por eso no le pude pregunto, ir, decliné la visita. En términos más generales, si usted cree que directamente no debieran participar de estos viajes. Yo creo que a la vuelta de este viaje hay que darle una vuelta de tuerca, valga la redundancia. A la vuelta le damos la vuelta. Y probablemente no sea bueno que los sucesivos vayan, pero creo que yo no le hago un reproche a esto en este viaje. ¿Sí? Diputado Mario Desbordes, presidente Reina, muchas gracias por esta conversación con Canal 24. Gracias a Gracias por conversar con nosotros. Ya, vamos a la pausa.